Me llamo Leticia Mendoza, tengo 36 años y hace 3 años perdí todo en una sola noche. Las esposas se sienten frías contra la piel, más frías cuando sabes que quien las puso ahí es el hombre que prometió amarte para siempre. El agente de inmigración habla en inglés con Héctor. Yo solo entiendo algunas palabras: orden pendiente, deportación y legal. Héctor está parado en la puerta de nuestra casa. La casa donde hace apenas 2 semanas nacieron nuestros trillizos. Sus ojos no me miran. Mira el suelo, las paredes, cualquier cosa menos a mí. ¿Dónde están mis bebés?, gritó en español. El agente me empuja hacia la camioneta blanca. ¿Dónde están Mateo, Julián y Luz? Héctor cierra la puerta. No responde. La vecina, doña Carmen, sale corriendo de su casa. Leticia, Leticia. Sus gritos se pierden cuando arrancan el motor. Por la ventana trasera veo su cara llorando. Ella sabe algo. En sus ojos hay una tristeza que no es solo por verme partir. El centro de detención huele a desinfectante y miedo. Hay mujeres de todas las edades. Algunas lloran, otras miran la pared con los ojos vacíos. Una muchacha guatemalteca me pregunta por qué estoy aquí. Mi esposo me denunció, le digo. Las palabras salen como vidrio roto de mi garganta. Ella baja la cabeza. A mí me denunció mi cuñada. Quería quedarse con mi casa. En la celda no puedo dormir. Mis pechos duelen. Tengo leche, pero no tengo bebés. El cuerpo no entiende que me los quitaron. Sigue produciendo alimento para 3 niños que ya no están conmigo. Cada hora que pasa, pienso en la misma pregunta. ¿Dónde están mis hijos? 2 días después, una oficial me dice que voy en el próximo vuelo a Honduras. No hay abogado, no hay llamada telefónica, solo un papel que dice que violé las leyes de inmigración. Tengo 3 bebés recién nacidos, le digo en mi inglés quebrado. No hay registro de niños en su expediente, responde sin levantar la vista. Ahí entiendo todo. Héctor no solo me denunció. Héctor borró a mis hijos del mundo, como si nunca hubieran existido. El avión despega de Houston en una madrugada gris. Abajo se queda todo, mis 10 años en Estados Unidos, mi trabajo, mi vida. Y en algún lugar de esa ciudad inmensa, 3 bebés de 2 semanas que no saben que su madre los está buscando. Cierro los ojos y siento que algo se rompe dentro de mí. No es solo el corazón, es algo más profundo. Es la confianza en que el mundo tiene sentido. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo una mujer que solo quería trabajar y tener una familia terminó esposada en un avión, regresando al país que dejó hace una década? La respuesta duele más que las esposas. Todo empezó hace 10 años en Santa Rosa de Copán. Yo tenía 26 años y estaba embarazada de mi primer hijo. El padre había desaparecido cuando supo la noticia. Mi madre me miraba con esos ojos que decían: te lo advertí. Una mujer sola con un bebé no tiene futuro aquí. Me repetía todas las noches. Vete al norte, busca una vida mejor. La decisión no fue fácil. Dejar Honduras significaba dejar todo lo que conocía, pero quedarme significaba condenar a mi hijo a la misma pobreza que yo había vivido. Trabajaba vendiendo tortillas en el mercado. Ganaba 30 lempiras al día. No alcanzaba ni para las vitaminas del embarazo. El coyote se llamaba Roberto. Un hombre flaco con dientes de oro que hablaba como si cruzar la frontera fuera como tomar un autobús. $3,000, me dijo. Te llevo hasta Houston en una semana. Mi madre vendió la única vaca que teníamos. Mis hermanas juntaron sus ahorros. Todos sabían que era un viaje sin regreso. El día que me fui, mi madre me abrazó en la puerta. Cuídate, mija, y cuida a ese bebé. Tocó mi vientre con las manos ásperas de tanto lavar ropa ajena. Que Dios las proteja. El viaje fue una pesadilla de 20 días.
Caminamos por el desierto de Sonora durante 3 noches. Yo tenía 6 meses de embarazo. El calor del día era insoportable. El frío de la noche me hacía temblar hasta los huesos. Una mujer guatemalteca que venía conmigo se desmayó el segundo día. Roberto la dejó ahí. No podemos cargar peso muerto, dijo. Yo quise quedarme con ella, pero me amenazó. Si te quedas, pierdes tu dinero y tu oportunidad. Aprendí que en el camino al norte, la compasión es un lujo que no te puedes permitir. Llegamos a una casa en McAllen, Texas. Ahí nos tuvieron encerradas una semana. 10 mujeres en un cuarto sin ventanas. Nos daban frijoles y tortillas una vez al día. El baño era un balde en la esquina. Hasta que sus familias paguen el resto del dinero, no salen de aquí, nos dijeron. Mi madre tuvo que pedir prestado $1,000 más. Los intereses eran del 30% mensual. Vendió la casa donde nací. Cuando finalmente llegué a Houston, no tenía nada, solo la ropa que llevaba puesta y un bebé que nacería en 2 meses. Una paisana hondureña, Miriam, me dio trabajo limpiando casas. Te pago $50 por casa, me dijo. Pero ten cuidado, si inmigración te agarra, di que eres mexicana. Los hondureños los deportan más rápido. Mi primer trabajo fue en River Oaks, una zona de casas enormes. La señora Patterson me hablaba en inglés muy rápido. Yo solo entendía bathroom, kitchen y finish. Me gritaba cuando no entendía. Yo bajaba la cabeza y seguía limpiando. El día que nació mi hijo Kevin, estaba limpiando una casa en Memorial. Sentí las contracciones a las 2 de la tarde. Terminé mi trabajo. Le dije a la señora que tenía dolor de estómago. Ella me pagó los $40 y me dijo que regresara la próxima semana. Kevin nació esa madrugada en el hospital Ben Taub, sin seguro, sin papeles, pero con mucho amor. Cuando lo vi por primera vez, supe que todo había valido la pena, pero también supe que ahora la jaula era más grande. No solo tenía que cuidarme a mí, tenía que cuidar a mi hijo. Y en Estados Unidos, una mujer indocumentada con un bebé vive con miedo las 24 horas del día. La libertad que había buscado se convirtió en una prisión invisible, pero era una prisión con esperanza. Kevin creció siendo mi único mundo. Durante 7 años fuimos solo él y yo contra todo. Yo limpiaba casas de lunes a sábado. Los domingos lavaba ropa ajena para ganar dinero extra. Él me acompañaba a todas partes con su mochilita y sus colores. Mami, ¿por qué nunca vamos al parque cuando hay otros niños?, me preguntaba. Porque trabajamos diferente, mi amor, le respondía. No podía explicarle que los parques llenos de familias me daban miedo, que cada sirena de policía me hacía temblar, que vivíamos escondidas en nuestra propia vida. Las noches eran las peores. Después de bañar a Kevin y acostarlo, me quedaba despierta contando los billetes del día. $30 aquí, 40 allá. Nunca alcanzaba. El alquiler del apartamento de una habitación era $800. La comida, 150. Los servicios, 100 más. Kevin necesitaba zapatos nuevos cada 6 meses, ropa nueva cada año, útiles escolares. Yo usaba la misma ropa durante años. Mis manos se volvieron ásperas de tanto cloro y detergente. Mi espalda dolía todas las noches, pero lo que más dolía era el silencio. En Honduras, por pobre que fuéramos, teníamos familia. Teníamos vecinos que conocían nuestros nombres. Teníamos raíces. Aquí éramos fantasmas. Existíamos solo para limpiar la suciedad de otros y luego desaparecer. Kevin empezó a preguntarme por qué no tenía papá, por qué no visitábamos a la abuela, por qué no podíamos viajar como las familias de sus compañeros de escuela. Algún día, mi amor, le decía, algún día todo va a ser diferente. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. No había algún día para nosotros. Había solo hoy y mañana y pasado mañana. Todos iguales, todos llenos de miedo. Los domingos por la tarde, cuando Kevin hacía tarea, yo me sentaba en el pequeño balcón de nuestro apartamento. Miraba a las familias mexicanas que vivían en el complejo.
Veía a los papás jugando fútbol con sus hijos, a las mamás platicando en español mientras doblaban ropa. Yo quería acercarme, quería tener amigas, quería que Kevin tuviera amigos hondureños como él, pero había aprendido a no confiar. Una palabra mal dicha, un comentario inocente y podían deportarnos. La soledad se volvió parte de mi cuerpo, como un hueso extra que siempre duele pero que aprendes a cargar. Una noche, Kevin tenía 8 años. Me dijo algo que me partió el alma. Mami, en la escuela todos hablan de sus familias. Yo solo hablo de ti. ¿Está mal que no tengamos más familia? Me abrazó con sus bracitos flacos. Olía a jabón y a inocencia. Lloré esa noche durante horas, no por mí, por él, porque mi hijo estaba creciendo en una burbuja de miedo que yo había creado para protegerlo. A los 33 años me di cuenta de que había sobrevivido, pero no había vivido. Trabajaba para comer, comía para trabajar. Kevin crecía viendo que la vida era solo eso, supervivencia. No había música en nuestra casa, no había fiestas, no había visitas. No había amor romántico, no había esperanza de algo mejor. El vacío se hizo tan grande que a veces limpiando casas enormes, llenas de fotos familiares y recuerdos felices, me preguntaba si valía la pena seguir adelante. Pero entonces veía a Kevin estudiar en la mesa de la cocina. Veía sus calificaciones perfectas. Veía cómo se esforzaba por ser el mejor estudiante de su clase. Y sabía que él merecía más que mi miedo. Kevin merecía una madre que sonriera, una familia completa, una vida normal. Esa fue la grieta por donde entró Héctor. Héctor apareció en mi vida un martes lluvioso de octubre. Yo estaba esperando el autobús después de limpiar una casa en Katy. Kevin tenía 9 años y había quedado con la vecina, doña Rosa, quien a veces me ayudaba cuidándolo por $5. El autobús se retrasaba. Estaba empapada y cansada. Entonces él se acercó con un paraguas azul. «Señora, se va a enfermar con esta lluvia», me dijo en español con acento mexicano. «Permítame compartir mi paraguas». Era alto, moreno, con manos grandes y sonrisa fácil. Vestía uniforme de mecánico con el nombre Héctor bordado en el pecho. Me ofreció el paraguas sin esperar nada a cambio. «Muchas gracias», le dije. «Pero no se preocupe. Mi madre me enseñó que a las mujeres se las respeta», respondió. «Especialmente a las que trabajan tan duro como usted». Esas palabras me tocaron el corazón. Hacía años que nadie me hablaba con respeto. Los patrones me trataban como si fuera invisible. Los empleados de las tiendas me ignoraban cuando no hablaba inglés perfecto. Kevin me quería, pero era un niño. Necesitaba que alguien me cuidara, no que yo lo cuidara. Héctor esperó conmigo hasta que llegó el autobús. «¿Puedo preguntarle su nombre?», me dijo antes de que yo subiera. «Leticia», le respondí bajando la mirada. «Mucho gusto, Leticia. Yo soy Héctor Morales. Trabajo en el taller mecánico de la esquina». Durante las siguientes 3 semanas, Héctor apareció cada martes cuando yo esperaba el autobús. Siempre con una sonrisa, siempre con una palabra amable. Me contaba de su trabajo arreglando carros, de su familia en Guadalajara, de cómo había llegado a Estados Unidos 5 años atrás. «Tengo papeles», me dijo un día. «Mi patrón me ayudó con la residencia. Ahora puedo viajar, trabajar sin miedo». Yo lo envidiaba. Envidiaba esa tranquilidad en sus ojos, esa forma de caminar sin mirar por encima del hombro. La 4ª semana me invitó a tomar café. «Solo como amigos», me aclaró. «Conozco un lugar donde hacen café hondureño». Fue la primera vez en 7 años que alguien me invitó a algo. Mi primer impulso fue decir que no. Pero algo en su voz me dio confianza. El café sabía a casa. A las mañanas en Santa Rosa de Copán, cuando mi madre molía los granos en el patio. Lloré sin darme cuenta. «¿Está bien?», me preguntó Héctor. «Sí», le dije, limpiándome las lágrimas. «Es que hace mucho tiempo que no probaba café así». Héctor no hizo preguntas. No me presionó para que le contara mi historia.
Solo escuchó cuando yo quise hablar. Me habló de su soledad también, de cómo trabajaba 6 días a la semana para no pensar en lo que había dejado en México. A veces uno se acostumbra tanto a estar solo que olvida cómo se siente tener compañía, me dijo. Tenía razón. Yo había construido muros tan altos alrededor de Kevin y de mí que había olvidado que podía haber alguien del otro lado dispuesto a ayudar. Durante los siguientes 2 meses, Héctor se convirtió en mi amigo, el único amigo adulto que había tenido en Estados Unidos. Me ayudaba a cargar las bolsas pesadas del supermercado. Me llevaba en su camioneta cuando llovía. Conoció a Kevin y le regaló una pelota de fútbol. Es un niño muy inteligente. Me dijo después de ayudar a Kevin con su tarea de matemáticas. Se parece a su mamá. Por primera vez en años me sentí vista, no solo como una mujer que limpiaba casas, no solo como una madre soltera, sino como Leticia, como una persona completa. Héctor nunca me preguntó por mis papeles, nunca me hizo sentir menos por ser indocumentada. Me trataba como si tuviera derecho a estar aquí, como si mereciera respeto y cariño. Una noche, después de llevarme a casa, me tomó la mano antes de que yo bajara de la camioneta. Leticia, me dijo mirándome a los ojos, quiero que sepa que la admiro mucho. Lo que ha hecho por su hijo, sola, sin ayuda, eso requiere mucho valor. Esa noche dormí tranquila por primera vez en años, con la sensación de que tal vez, solo tal vez, la vida podía ser diferente. Guardé ese sentimiento como un secreto precioso, la posibilidad de que alguien me amara, de que Kevin tuviera una figura paterna, de que pudiéramos ser una familia real. Nos casamos 6 meses después en el juzgado del condado Harris. Yo usé un vestido blanco que había comprado en una tienda de segunda mano. Kevin llevaba una camisa azul que Héctor le había regalado. Doña Rosa fue nuestro testigo. Ahora somos una familia de verdad, me susurró Héctor al oído después de firmar los papeles. Al principio todo fue perfecto. Héctor se mudó a nuestro apartamento. Kevin tenía un papá que lo llevaba al parque los domingos. Yo tenía un esposo que me abrazaba por las noches y me decía que todo iba a estar bien. Ya no tienes que tener miedo, me repetía Héctor. Estás casada con un residente. Podemos arreglar tus papeles. Pero los meses pasaban y nunca hablábamos con un abogado. Cuando yo le preguntaba, él siempre tenía una excusa. Es muy caro ahorita, decía. Mejor esperamos a que junte más dinero. El primer cambio que noté fue con el dinero. Héctor quería que yo le diera todo lo que ganaba. Yo manejo las finanzas de la casa, me dijo. Así es más fácil. Al principio pensé que era normal, que así funcionaban los matrimonios, pero después de 3 meses me di cuenta de que no sabía cuánto dinero teníamos. Héctor pagaba las cuentas, pero nunca me enseñaba los recibos. ¿Para qué quieres ver eso?, me preguntaba cuando yo le pedía explicaciones. ¿No confías en mí? La segunda señal fue con Kevin. Héctor empezó a ser más estricto, demasiado estricto. Si Kevin sacaba una B en lugar de una A, lo castigaba sin televisión por una semana. Si Kevin hablaba en español, le gritaba, «En esta casa se habla inglés», le decía, «Si quieren salir adelante, tienen que asimilarse». Yo defendía a Kevin, pero Héctor me recordaba que él era el hombre de la casa. «Tú no sabes cómo criar a un hijo para que sea exitoso en este país», me decía. Yo sí. La tercera señal fue cuando me prohibió trabajar para ciertas familias. «Esa gente de River Oaks son muy metidos», me dijo. «Hacen muchas preguntas. Es mejor que trabajes solo en casas normales». Perdí 3 trabajos buenos por esa regla. Familias que me pagaban $70 por casa en lugar de 50. Familias que me daban ropa usada para Kevin y comida extra. Pero el momento en que supe que algo estaba muy mal fue cuando quedé embarazada. Teníamos 1 año de casados. Yo tenía 34 años. Al principio, Héctor se emocionó mucho. «Vamos a tener nuestro propio bebé», me decía tocando mi vientre.
Pero cuando fuimos al doctor y nos dijeron que eran trillizos, su cara cambió. Se puso pálido, nervioso. Empezó a hablar de dinero, de cuánto iban a costar 3 bebés, de cómo yo no iba a poder trabajar durante meses. 3 bebés al mismo tiempo, repetía una y otra vez. Eso es mucho dinero, mucha responsabilidad. Yo estaba feliz. Después de años de soledad, iba a tener una familia grande. Kevin iba a ser hermano mayor. Héctor y yo íbamos a criar juntos a 3 pequeños, pero Héctor empezó a comportarse extraño. Hacía llamadas telefónicas en inglés cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Salía por las noches y regresaba tarde. Cuando yo le preguntaba dónde había estado, me decía que era trabajo extra. Necesito ganar más dinero para los bebés, explicaba. A los 7 meses de embarazo, una vecina me dijo algo que me heló la sangre. Oiga, Leticia, me susurró doña Carmen cuando Héctor no estaba. ¿Sabe que su esposo anda preguntando por parejas que quieren adoptar bebés? ¿Qué dice?, le pregunté. Lo vi hablando con una pareja de gringos en el estacionamiento. Tenían papeles. Parecía como si estuvieran haciendo un negocio. Esa noche confronté a Héctor. ¿Por qué andas hablando de adopción?, le pregunté. Se puso furioso. ¿Quién te dijo eso? ¿Esa metiche de Carmen? ¿Es verdad o no? Claro que no, me gritó. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Soy tu esposo. Pero en sus ojos vi algo que me asustó. Una frialdad que no había visto antes. Como si yo fuera un obstáculo en lugar de su esposa. Esa noche no pude dormir. Mi vientre era enorme. Los 3 bebés se movían como si sintieran mi angustia. Kevin dormía en el cuarto de al lado, ajeno a todo. Por primera vez desde que me había casado con Héctor, tuve miedo. Miedo real. El mismo miedo que había sentido cruzando el desierto. El mismo miedo que había vivido durante años, siendo indocumentada. Pero este miedo era diferente, porque ahora no era solo por mí. Era por mis bebés que aún no nacían. Los dolores de parto empezaron un domingo por la madrugada. Eran las 3 de la mañana, cuando sentí la primera contracción. Desperté a Héctor. Ya es hora, le dije tocando mi vientre enorme. Él se levantó, pero en lugar de ayudarme a vestir o buscar las llaves del carro, agarró su teléfono. Déjame hacer una llamada, me dijo. ¿A quién vas a llamar a las 3 de la mañana?, le pregunté entre contracciones. Al doctor, respondió, pero salió del cuarto para hablar. Yo sabía que estaba mintiendo. ¿Qué doctor iba a contestar el teléfono un domingo en la madrugada? Las contracciones se hicieron más fuertes. Kevin se despertó con mis gemidos. Mami, ¿estás bien? Puede haber complicaciones. Ya llamé a una partera, me dijo. Va a venir en 1 hora. Yo quería ir al hospital. Sabía que era peligroso tener trillizos en casa, pero las contracciones eran tan fuertes que no podía pensar claramente. Héctor me convenció de que era lo mejor. Confía en mí, me decía acariciando mi cara. Yo te voy a cuidar. La partera llegó cuando ya no podía aguantar el dolor. Era una mujer mayor, mexicana, que hablaba poco inglés y menos español. Tenía las manos sucias y olía a cigarro. ¿Esta mujer tiene experiencia con trillizos?, le pregunté a Héctor. Sí, me respondió sin mirarme a los ojos. El parto duró 8 horas. Fueron las 8 horas más largas de mi vida. Kevin se quedó en la sala viendo televisión. Yo gritaba tanto que estoy segura de que todo el edificio me escuchó. Mateo nació primero, pequeño pero llorando fuerte. Después Julián, más callado pero respirando bien. Por último, Luz, mi única niña, como un angelito con los ojos cerrados. Cuando los tuve en mis brazos por primera vez, lloré de felicidad. Eran perfectos, pequeños pero sanos. Después de tantos años de soledad, después de tanto miedo, tenía 3 milagros en mis brazos. Son hermosos, le dije a Héctor. Mira qué hermosos son nuestros bebés. Pero Héctor no los miraba con amor. Los miraba como si fueran un problema que tenía que resolver. Están muy pequeños, dijo. Tal vez necesitan estar en el hospital. No, le respondí abrazando a mis bebés. Están bien, solo necesitan leche y cariño. Esa noche
Agotada después del parto, me quedé dormida con los 3 bebés en la cama. Kevin había preparado sándwiches para cenar porque yo no podía levantarme. Desperté a las 5 de la mañana porque ya no sentía el peso de los bebés sobre mi pecho. Abrí los ojos. La cama estaba vacía. «Héctor», grité. «¿Dónde están los bebés?» Salió del baño vistiéndose. «Los llevé al hospital», me dijo como si fuera lo más normal del mundo. «¿Al hospital? ¿Por qué? ¿Qué pasó?» Estaban muy pequeños. Necesitaban cuidados especiales. Me levanté como pude. Mis piernas temblaban. Tenía sangre en la ropa. «Llévame con ellos. Quiero ver a mis bebés». «Ahorita no se puede», me dijo. «Los doctores están haciéndoles exámenes». «¿Qué hospital? ¿Cuál hospital, Héctor?» «El Metodista», respondió, pero no me miraba a los ojos. Algo en su voz me dijo que estaba mintiendo. Un instinto de madre que me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Durante 3 días, Héctor me dio excusas. Que los bebés necesitaban más tiempo en el hospital. Que había complicaciones. Que los doctores no permitían visitas. El 4.º día, doña Carmen tocó mi puerta. «Leticia», me dijo con los ojos rojos de llorar. «Tengo que decirle algo». «¿Qué pasa, doña Carmen?» «Ayer vi a su esposo en el estacionamiento. Estaba hablando con una pareja de gringos. Tenían papeles. Y tenían 3 bebés en el carro. El mundo se me vino abajo». «¿Estás segura?» «Sí, mija. Los bebés eran recién nacidos. 2 niños y una niña, como los suyos». Esa noche esperé a que Héctor llegara del trabajo. Cuando entró, lo enfrenté. «¿Dónde están mis bebés?» «En el hospital, ya te dije». «No me mientas», le grité. «Doña Carmen te vio. ¿Qué hiciste con mis hijos?» Su cara cambió. La máscara de esposo amoroso se cayó. Me miró con una frialdad que me heló los huesos. «No tienes pruebas de nada», me dijo. «Y aunque las tuvieras, ¿quién te va a creer? Eres una ilegal. Yo tengo papeles». «Son mis hijos», le supliqué. «Son mis bebés». Héctor les abrió la puerta como si los estuviera esperando. «Tiene una orden pendiente de deportación», me dijeron en inglés. «Viene con nosotros». Mientras me esposaban, le grité a Héctor. «¿Dónde están mis bebés? Solo dime dónde están». Él cerró la puerta sin responder. Kevin corrió hacia mí llorando, pero un agente lo detuvo. «Mami, no te vayas», gritaba mi niño. «Cuida a Kevin», le grité a doña Carmen, que había salido corriendo de su apartamento. «Por favor, cuídamelo hasta que yo regrese». En el centro de detención me dijeron que iba a ser deportada en 48 horas. No había abogado, no había llamada telefónica, no había manera de buscar a mis bebés. «¿Puedo preguntar por mis hijos?», le dije a un oficial. «No hay registro de niños en su expediente», me respondió. Héctor había borrado a mis trillizos del mundo, como si nunca hubieran nacido. El vuelo a Honduras duró 4 horas. 4 horas para procesar que había perdido todo. Mis 10 años en Estados Unidos, mi trabajo, Kevin, y lo más doloroso, Mateo, Julián y Luz. Llegué a San Pedro Sula sin dinero, sin ropa, sin nada. Mi madre me recibió en el aeropuerto. Había envejecido 10 años en las 2 semanas que habían pasado desde que nací a los trillizos. «Mi hija», me dijo abrazándome. «¿Dónde están los bebés?» No pude contestarle. Solo lloré en sus brazos como una niña. Los primeros meses de regreso fueron los más oscuros de mi vida. No podía comer, no podía dormir. Mis pechos seguían produciendo leche para bebés que ya no estaban conmigo. El dolor físico era insoportable, pero el dolor emocional era peor. Mi madre me consiguió trabajo cosiendo ropa en una maquiladora. Ganaba $4 al día. Las mismas manos que habían cargado a mis bebés recién nacidos ahora cosían camisas para turistas. Todas las noches soñaba con ellos, con Mateo moviendo sus manitas, con Julián durmiendo tranquilo, con Luz, mi única niña, buscando mi pecho para alimentarse. Tienen casi 2 años.
Le digo a mi madre cuando veo bebés en la calle. Deben estar caminando ya. Deja de torturarte, mija, me responde. Hiciste lo que pudiste. Pero yo sé que no hice suficiente. Confié en el hombre equivocado. Le di mi corazón al diablo vestido de ángel. Hace 6 meses decidí contar mi historia. Grabé un video en mi teléfono viejo y lo subí a Facebook. Me llamo Leticia Mendoza, dije mirando a la cámara. Y vine a contarles cómo mi esposo vendió a mis trillizos recién nacidos. El video se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Periodistas de Honduras me buscaron. Una organización de derechos humanos en Estados Unidos contactó a mi madre. Estamos investigando su caso, me dijeron por teléfono. Hay más mujeres como usted. Héctor Morales tiene un patrón. Resulta que mi historia no era única. Héctor había hecho lo mismo con otras mujeres. Las enamoraba, las embarazaba, vendía a los bebés y las denunciaba a inmigración. Es un negocio, me explicó la abogada. Hay parejas que pagan hasta $50,000 por adopciones privadas sin preguntas. Ahora trabajo con esa organización ayudando a otras madres que han perdido a sus hijos. Les doy mi teléfono. Les cuento mi historia. Les digo que no están solas. La justicia llega lenta, les digo, pero llega. Kevin tiene 12 años. Doña Carmen lo cuidó durante 1 año hasta que mi hermana pudo traerlo a Honduras. Él no entiende por qué su mamá tuvo que irse. Yo le explico poco a poco, con palabras de niño. ¿Van a regresar mis hermanitos? Me pregunta a veces. No lo sé, mi amor, le respondo, pero nunca vamos a dejar de buscarlos. Todas las mañanas me levanto con la esperanza de que hoy sea el día en que reciba una llamada. Una llamada que me diga que encontraron a Mateo, Julián y Luz, que están bien, que todavía pueden conocer a su mamá. Mientras tanto, vivo. No solo sobrevivo, vivo. Ayudo a otras mujeres. Cuido a Kevin. Trabajo en mi costura. Algunas noches, cuando el dolor se vuelve insoportable, me siento en el patio de la casa donde nací. Miro las estrellas y les hablo a mis bebés. Mami los está buscando, les digo al cielo. Donde quiera que estén, sepan que su mami los ama y nunca va a dejar de buscarlos. Y es verdad, porque no hay cárcel más grande que no saber dónde están tus hijos. Pero tampoco hay fuerza más grande que el amor de una madre. Por eso sigo adelante. Por eso cuento mi historia, para que ninguna mujer más pase por lo que yo pasé, para que el silencio no sea más fuerte que la verdad.